Ya volvimos. Hola, buenos días. Vamos a seguir viendo el texto de la quema de la historia, que es este. En la sesión primera, la sesión pasada, leímos este texto sobre la quema de la historia, ¿sí? Que se dio en el tiempo de Iscoat, que se dio en un momento, digamos, decisivo, porque se trataba ni más ni menos del pueblo que había alcanzado la libertad. Por primera vez los mexicas son un pueblo autónomo, soberano, independiente, ¿sí? Y se preparaba para conquistar al mundo. Recordemos que los mexicas tenochcas tenían un destino, no andaban así como, digamos, sin rumbo. Desde que salieron de Aztlán, tenían su camino. Cuando se lee este texto, digamos, regularmente se ha creído que se quemaron todos los códices y de ahí en adelante se reescribió, se reinventó por Iscoat y los señores. Pero esto, digamos, es una interpretación moderna porque, digamos, la historia originaria no puede inventarse como se inventa un televisor o algo así al estilo moderno. Así como si yo me pusiera a escribir un libro y dijera, pues ahora, nosotros estamos emparentados con los toltecas y nosotros se nos apareció un águila y nació Huitzilopochtli y venimos de Aztlán. Vamos a inventar todo eso. No lo aceptamos, como dicen los Tlamatinime en este libro, que lo vamos a ver hoy precisamente porque está relacionado con esto de dos maneras. Pero solamente les vamos a leer esto. Antes de ello, vamos a leerles esto que nos dice León Portilla en su obra magna, que digamos que abrió un camino y nosotros pues lo intentamos seguir, que es la filosofía mexicana, la filosofía náhuatl, la filosofía azteca, la filosofía de la náhuatl, la filosofía flor y canto, no sé. Entonces, como les decíamos, se suele pensar así como que es un invento, pero esta perspectiva de decir vamos a cambiar la historia, así como hoy en nuestro tiempo, ¿no? Recuerdo que mi maestra Mantecón decía algo así como que no hay documentos donde puedan dar fe, digamos, historiográfica de la existencia de los niños héroes, ¿no? Entonces parece, ¿no? Que se inventaron, se recrearon y pues por ahí se metieron, ¿no? Entonces, digamos, es como de oídas, es como la historia de oídas. Pero bueno, digamos que al estilo moderno podemos decir, inventamos ciertos acontecimientos y nosotros los hombres metemos mano negra para meterle ahí. Pero aquí no, en la historia originaria es imposible, porque la historia originaria, digamos, es una historia en donde hay una relación entre el cielo y la tierra, entre los mortales y los divinos. Hay una relación de ser. No es exclusivamente los propios motivos de los hombres o los negocios humanos de los hombres, sino es una relación de ser. Por lo que sucede con los hombres, digamos que están atemperados por lo divino, es que están inspirados. Y esta va a ser una de las tesis que vamos a manejar. Bueno, de las propuestas. Scott y los señores están inspirados por su divinidad para resolverse, para quemar los códices. Entonces, vamos a ver dos textos. Aquí en Filosofía Náhuatl nos dice Portilla así como que se inventaron su historia y quizás hasta Tlacaele metió esta idea de ahorita se las leemos, pero bueno, la nueva visión de la historia mexica introducida entonces, o sea, por estos señores después de haber quemado estos códices,
eh, se conserva en los textos de procedencia azteca que hoy se conocen. Pero digamos que es así como que lo que está hoy de todo lo que hemos referido o todo lo que se refiere sobre los aztecas fue un invento de parte de estos señores. La reescribieron y quién sabe qué tanto es verdad y qué tanto es invento, pero ahorita, dice, en ellos los mexicas aparecen frecuentemente emparentados con la nobleza tolteca, como si no lo fueran, y se inventara. Las divinidades mexicas, especialmente Huitzilopochtli, se sitúa en un mismo plano, especialmente Huitzilopochtli, se sitúan en un mismo plano con los dioses creadores de las diversas edades o soles, es decir, con Tezcatlipoca y con Izcóatl, como si no lo fuera. Y se inventara, como pueden verse, por ejemplo, en la historia de los mexicanos por sus pinturas, pero sobre todo se trasluce en la documentación azteca ese espíritu místico guerrero del pueblo del sol, o sea, de Huitzilopochtli, que tiene por misión someter a todas las naciones de la tierra para ser cautivos, con cuya sangre habrá de conservarse la vida del astro que va haciendo el día. Luego más adelante se dice algo así como que Tlacael él mismo insistió en la idea, si no es que la introdujo, de la necesidad de mantener la vida del sol de Huitzilopochtli con el agua preciosa de los sacrificios. Digamos que aquí nos metemos en un viejo debate que en filosofía yo creo que es así como que ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Es decir, ¿qué fue primero? Vamos a ver, este códice que ya hemos referido en el video anterior, de que es un códice sagrado, porque aquí se dan los mandamientos de Dios Huitzilopochtli. ¿Qué fue primero, esto? ¿O Izcóatl y los señores inventaron todo esto? Entonces, como les decíamos, digamos que si tenemos razón, decimos como hace un rato, y volvemos a repetir, la visión, el sentido originario del mundo no puede inventarse, y menos voluntariamente, así de decir, vamos a quemar los códices y vamos a inventarnos una historia. Si nosotros decimos eso, digamos que sucede lo que decía Sagún con relación a los textos que caen en las manos del pueblo. O sea, uno les da los textos sagrados a los macehuales y ellos los pervierten, los degradan. Como ha sucedido con la Biblia cristiana, ¿sí? Jesús de Nazaret nunca escribió nada, lo escribieron los apóstoles, pero esas escrituras se les dan, digamos, a la gente y cada uno lo interpreta como quiere. Y funda religiones y hay rupturas y hay divisiones y hay señalamientos de que cada uno tiene su propia verdad. Entonces, esto no debe de pasar aquí. Entonces, hay varias visiones que tienen que ver con esto, pero tenemos que irnos un poco despacio, ¿sí? Para ver que no solo es una especie de invención y punto. Bueno, ya vimos en el video pasado cómo este asunto de que nuestros dioses tampoco son sus dioses se vino dando desde la salida de Aztlán. Cómo los mexicas prometen a su dios Huitzilopochtli servirle a él como su dios principal. ¿Qué más? Pues que le juraron, ¿sí? Y que aquí se tenían que resolver porque habían descubierto códices en donde se tenían a dioses que no eran sus dioses. Y se tenían que quemar esos códices porque si no iban a pervertir a la gente y se iba a torcer la tierra. Entonces,
decíamos digamos que, como aquí dice, la nueva visión de la historia mexica, dice León Portilla, introducida entonces la nueva visión. Decíamos que no concordamos con ello. No es una nueva visión, sino es una reivindicación del Teoamostli, de Huitzilopochtli, de los sagrados mandamientos que están escritos en este libro de Cristóbal del Castillo. ¿Sí? Primera cosa, segunda cosa, sexta cosa. Un resumen de todas sus disposiciones de Huitzilopochtli es lo que viene aquí. Y como decíamos, es un códice sagrado. Digamos que la seriedad que pedimos en el video pasado, no sé si se comprendió, es tomar en consideración que esto era una Biblia para los mexicas. Son sus tablas, son sus leyes, y por lo tanto es algo que tienen que tener, digamos, de primer, ¿cómo les llaman? De primer motivo. Entonces, no puede ser que es algo secundario. Esta es la esencia, como decíamos, de cualquier pueblo. Sus libros sagrados son cuidados, son con celo, ¿sí? Entonces, digamos que aquí los mexicas habían descubierto códices que no tenían que ver con su esencia, que es la Biblia, los sagrados mandamientos de Dios Huitzilopochtli, y que estaban en peligro, porque si lo ven los macehuales, lo iban a torcer todo, bueno, se iban a perder. Entonces, esto que dice Portilla, la nueva visión de la historia no es una nueva visión, es una reivindicación de lo mismo, ¿sí? La nueva historia es la misma, no es otra. Entonces, a todos los que creen que fue un invento de Escoba de los Señores al estilo moderno, como si inventáramos un televisor, o como si pudiéramos inventar la historia originaria así a voluntad, pues les vamos a responder esto, que viene aquí y que también tiene que ver, ¿sí? Vienen los coloquios de 1524. Imaginémonos que nos dicen, ¿sí? Nos dicen, es que todo fue un invento. ¡Oh! ¿Cómo que fue un invento? Sí, quemaron la historia, Izcóatl y los señores inventaron todas estas cosas del águila, de Huitzilopochtli, que nació en Coatepec, que salieron de Aztlán, y un pasado glorioso en donde ya se tenía un destino, cosas así. Cuando nos dicen eso, respondemos esto. Sí, o sea, lo que se está diciendo, en primera instancia, vamos a decirlo así para que no se confundan, pero habéis dicho, les dicen los Tlamatinime a los cristianos, a los sacerdotes cristianos, habéis dicho que no son verdaderos dioses los nuestros, ¿sí? Que no son verdaderos, o sea, por ejemplo, Huitzilopochtli, que no era el gran dios relacionado con Tezcatlipoca o con Quetzalcóatl, sino que todo fue un invento. Entonces respondemos también a aquellos que piensan ello. Nueva palabra es esta de la que habláis, ¿sí? De que se inventó todo esto. Y por ella estamos perturbados. Y por ella estamos espantados. Porque nuestros progenitores, nuestros antepasados, los que vinieron a hacer esto, es esencial, ¿sí? Los que vinieron a ser, siempre hablamos de llegar a ser. Los que vinieron a ser, a vivir en la tierra, no hablaban así.
En verdad ellos nos dieron su norma de vida, tenían por verdaderos, servían, reverenciaban a los dioses. Ellos nos enseñaron sus formas de culto, sus modos de reverenciar a los dioses. O sea, este es digamos, como las disposiciones del dios Huitzilopochtli, ¿sí? Vamos a poner aquí, ya están subrayadas, pero está en náhuatl y está en español. Es un escrito de 1600 más o menos, ¿sí? Y bueno, por ahí dice, no, primera cosa, estas disposiciones, fueron enseñadas a los mexicas en toda la peregrinación, en toda su existencia histórica. Y entonces, ellos les enseñaron cómo dirigir, como en Colhuacán le dijeron a Huitzilopochtli que ya se iba a morir y que pues iban a hacer sacrificios y dirigirla al sol, a Huitzilopochtli, a Tlaloc, a Tezcatlipoca y a los diversos dioses. Cómo adorarlos. Entonces, pues así ante ellos acercamos tierra a la boca. Recuerdan que esto sucedió cuando salieron de Aztlán, cuando Huitzilopochtli le jura a su dios Huitzilopochtli, valga le jura a su dios, el sacerdote principal le jura a su dios servirlo para siempre y besa el polvo de la tierra. Y pues bueno, a los que, como decíamos en el video pasado, decían que los dioses, ellos nos enseñaron sus formas de culto, tenían por verdadero, servían, reverenciaban a los dioses. También ellos dan a la gente el valor y el mando, ¿sí? El valor de Xcoatl y los señores, el mando, recuerdan la ley cuarta que hemos subrayado en este texto, en donde dice quiénes van a gobernar. Este es, digamos, el modo de ser del régimen, lo da Huitzilopochtli. El modo de gobernar, digamos, lo legitima el dios Huitzilopochtli. Y él, como dicen los Tlamatinime aquí, dan el valor y el mando, el hacer cautivos en la guerra, el adorno para los labios, aquello que se ata, los bragueros, las capas, las flores, el tabaco, los jades, las plumas finas, los metales preciosos. Los dioses lo dan. Pero aquí lo importante es el valor y el mando. ¿Cómo se justifican estos hombres al prepararse ya para conquistar el mundo? Pues por su dios Huitzilopochtli, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Bueno, más adelante también se dice, porque ellos por todas partes en el mundo les dieron el fundamento, los dioses les dieron el fundamento a todos los pueblos antiguos, asimismo a los mexicas tenochcas, ¿sí? No puede ser un invento, ¿sí? Ellos dieron el señorío, el mando, la gloria y la fama, y ahora nosotros destruiremos la antigua regla de vida, así como diciendo, la vamos a destruir en el sentido de que vamos a pensar que es un invento. ¿Qué les contestamos a todos aquellos que piensan que fue un invento de Xcoatl y los señores? ¿Sí? Hay creaciones en los mundos originarios, pero son inspiradas. Es decir, la historia originaria es imposible inventarla. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tranquila, pacíficamente considerar, señores nuestros, lo que es necesario. Digamos,
vamos a responder a esto que decían. Muchos lo piensan así, la nueva visión de la historia mexica introducida, la nueva visión, inventada. Les contestamos, no podemos estar tranquilos ante esto, y ciertamente no lo seguimos. Eso no lo tenemos por verdad, aun cuando os ofendamos. No lo podemos aceptar. Y no porque nosotros digamos que seamos mexicas, sino consideramos que la historia originaria no se puede inventar, ¿sí? Entonces, aquí se mueven varias cosas, como les decíamos, o sea, lo que les acabamos de decir es algo que tiene que ver con nuestros dioses en la tierra, desde, dirían los antiguos, ¿sí? Y que tiene que ver con todo esto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se dice que los sacerdotes cristianos les dicen, no son verdaderos todos sus dioses, son diablos, son monstruos, son tzitzimime, son espíritus malévolos. Entonces, pues nueva palabra es esta para nosotros, nos espanta y no la aceptamos aunque os ofendáis. Pero, ¿qué pasa en el caso de que efectivamente sí hay mentira en esos textos? Es decir, no les van a decir a los masehuales, no adoren a estos dioses que no son nuestros dioses, ¿sí? Tranquila y pacíficamente vamos a hacer lo que es necesario. ¿Y qué es necesario, damas y caballeros? Pues quemar los códices. Lo único necesario es el Teomostli de Huitzilopochtli, porque él nos da el valor y el mando, él nos da el fundamento, ¿sí? ¿Dónde está esto? Porque ellos por todas partes en el mundo les dieron el fundamento de su estera, de su sitial, es decir, el fundamento del poder, ¿sí? ¿Quiénes van a gobernar aquí? Pues aquellos a quienes el dios Huitzilopochtli les da el valor y el mando, a los señores, a los tequihuaque. La cuarta ley del dios Huitzilopochtli que dice solo pueden gobernar aquellos que son tequihuaque, los que ya se han puesto en obra, ¿sí? Y aquí pues se preparan, ¿sí? Van a quemar los códices porque se van a poner en obra. No es algo arbitrario, no es algo que se les ocurrió, no es un capricho humano, como decía Tlacaelel. ¿Dónde está? Aquí está. Esto que les estamos contando, digamos que ya lo hemos escrito en un libro que se llama aquí está, nos acordamos porque aquí está. Es un texto que escribimos, es nuestro segundo texto que hemos escrito y que quisiéramos publicarlo, pero pues necesitamos de su ayuda. Hemos escrito dos, este y otro. Déjenme ver si lo encontramos rápidamente por aquí. Estará por aquí. ¿Dónde está? Bueno, se llama Aportes también, ¿sí? Aquí está. También, Aportes a la filosofía.
a la historia, a la poesía y historia de los aztecas 1, este es el 2. Entonces, lo que les hemos explicado, digamos que es un resumen de lo que hemos propuesto. En el siguiente video veremos origen y misterio de la mexicanidad. ¿Qué es la mexicayot? ¿Cómo podemos comprender la mexicanidad? Digamos, no solamente de modo general, que tiene que ver con todo lo de los mexicas, sino la esencia de los mexicanos, el ser de los mexicanos, la mexicayelistli. Y pues bueno, lo que nosotros habíamos, y esto lo vamos a ver ya en el siguiente video, como les decíamos, de que estos hombres no actuaron de manera caprichosa, arbitraria, sino están templados en una necesidad, porque los dioses les dieron el valor y el mando. Si son tequihuaque, van a la guerra, no tienen miedo y retornan. Entran al ámbito de lo sagrado, que es la guerra, y retornan y ya vienen con el rostro diferente, porque ya son tequihuaque. Han llegado a ser, se han puesto en obra. Y esos hombres son los que, según la ley cuarta del dios Huitzilopochtli, son los que tienen que gobernar a los mexicas. Y he aquí que por eso se quemaron los códices, porque estos códices dicen mucha mentira. ¿Cuáles códices son los que no dicen mentira? ¿En cuáles códices se guarda la verdad? Pues en el Teoamostli de Huitzilopochtli. ¿Sí? No es una nueva visión, sino es una reivindicación de lo mismo, de su propia historia. Entonces, les vamos a leer un texto en el cual tiene su propio contexto, pero esto que les vamos a decir aplica para todo. Es, digamos, nuestra base de donde nosotros entendemos este asunto de la diferencia que Martin Heidegger les llama ontológica, o la diferenciación, ya hablando, digamos, desde el actuar mismo de los mexicas, ¿sí? Porque la diferencia está en que los Iscoat y los señores, y esto lo vimos en nuestro segundo texto de Aportes 2, se muestra la diferencia. Unos están templados en el valor y otros están templados en el miedo, en un momento de guerra, de peligro, ¿sí? En donde se tienen que resolver y en donde todos se resolvieron antes de que pasara esto, se resolvieron a la lucha, se resolvieron a la libertad, a alcanzar la libertad. Entonces, vamos a ver si con esto, digamos, entramos al siguiente video, que es origen y misterio de la mexicanidad, de la mexicayot, de la mexicayelistli. Entonces decíamos, vamos a leer un texto, y este texto vale para todo. No vamos a poner, digamos, el contexto, nada más el texto mismo, así como este, que habla sobre la quema de la historia, ¿no? En donde se dice cómo los señores se resolvieron y por tanto se decidieron, o se tuercen y se descomponen y se pierden, o se resuelven en su ser. Y pues Tlacaelel le dice a un Tlactoani, no vamos a decir quién, solamente vamos a leer el texto. ¿Qué importa quién le ha dicho a quién? Sino lo que se escucha es lo esencial. Escuche. Poderoso Señor, no es gobernado y movido tu pecho real por tu propio motivo, ni se mueve tu corazón por negocios humanos, sino, sin ninguna duda, por alguna deidad. ¿Sí? Esto es como si le dijéramos también a Escoad, poderoso Señor, ¿sí?
Tu pecho real y tu corazón no se mueve por tu propio motivo, sino sin ninguna duda por una deidad. Es decir, estos hombres están inspirados en sus decisiones, en sus grandes decisiones, en su toma de decisiones por sus dioses, por su dios principal. ¿Sí? Ellos están, digamos, embargados por su dios de tal manera que pisan la tierra sin miedo, de que se ponen de pie, de que tienen un rostro y un corazón, de que se ponen en obra, de que son conquistadores. Y pues bueno, solo para terminar, diríamos que se van a quemar, porque no les pueden decir aquí, como dice en el texto de los coloquios de 1524, de que no adoren a los dioses, ¿verdad? A estos dioses que se han tenido por dioses y que no son verdaderos, sino se queman y se, perdón, se reivindica el texto de el códice sagrado del dios Huitzilopochtli. Entonces ya sabemos quién da el valor y el mando. Esto lo vamos a ver más puntualmente en el siguiente video sobre la mexicanidad. Va a ser un poco más largo, pero más, ¿cómo se podrá decir? Más denso.